Demos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Una vez finalizado el culto, ya vamos finalizando, amor. Una vez finalizado el servicio, aquí con Pipe, miren, los que nos visitan por primera vez, pasan con Pipe a la oficina, nos dejan sus datos y nosotros les damos un recordatorio que queremos que ustedes se lleven para su casa y que nos conozcamos un poquito más. ¿Listo? Qué bendición, como les dije, saludarles. Hemos estado compartiendo una serie de mensajes que se titulan, o más bien que en donde hemos expuesto cómo vemos a Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hace 8 días lo veíamos como el pan de vida, el maná del cielo. Si no lo has visto, te pido que puedas meterte ahí a YouTube. Bueno, vamos a despedirle a los niños que van pasando a su escuela infantil. Y bueno, ya lo vimos a Cristo como el maná del cielo. Y hoy vamos a verlo también como el agua de vida, pero el agua de purificación. Me parece curioso para los que tienen los años que yo tengo, o sea, los que tenemos más o menos más de 40 años, y se acuerdan que en nuestra época, cuando éramos pequeñitos, no existía el agua en botella. Eso no era muy raro. No iba a tomar agua y uno, ¿dónde iba? Para la llave. Si era que no había un pozo en la casa. Y lo más tremendo es que no le hacía a uno daño. Yo no sé cómo hacía en esa época, qué pasaba, pero no le hacía daño. Y el agua, y el agua que uno tomaba y no había lío con eso. ¿Se acuerdan? Después se fue cambiando, se tecnificó todo, aún se tecnificaron los procesos del agua y hoy encuentra uno que no, que ya no se puede tomar el agua de la llave, que tiene que ser envasada. Y uno ve entonces cómo las grandes compañías embotelladoras utilizan este asunto del agua y cada uno saca el agua más pura. ¿No se han dado cuenta? Esta sí es el agua pura. Esta sí es la que tiene los electrolitos necesarios. Esta sí es, o sea, lo sacan como el agua y yo no sé qué, no, esta sí salió del manantial, de los manantiales más manantialosos que pueden haber. Pero ustedes se dan cuenta de los comerciales, es así. Pero yo les vengo a hablar de un agua que es 100% pura y que sí purifica. Esa agua se llama Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Ese sí es el agua pura y ha estado por siempre para beneficio tuyo y beneficio mío. El agua 100% pura. Vamos a hablar de Cristo, pero vamos a hacerlo desde el Antiguo Testamento. ¿Listo? En el Antiguo Testamento, más específicamente en Números capítulo 19, vamos a encontrar un pasaje bien interesante y es porque los israelitas consideraban por ley, la ley de Moisés consideraba que habían muchas cosas que a ellos los volvían impuros para que pudieran estar en el tabernáculo. Tanto a los sacerdotes como a la gente, a todo el pueblo en común, habían cosas que les daban impureza, ¿listo? Y que los hacían ceremonialmente impuros. Entonces, ante la impureza, Dios creó, ¿cierto?, unas normas para que ellos se pudieran purificar. Dentro de las cosas que más ponían impura a una persona era entrar en contacto con un cadáver, con un muerto. Por eso a ellos se les prohibía casi que cuando enterraban a un ser querido, ellos tenían que estar fuera del tabernáculo, lejos casi 7 días, imagínate, tenían que purificarse. Y eso que era un difunto cercano. Si ya era más lejano, el asunto se complicaba. Entonces a ellos se les prohibía tener contacto con los muertos. Y uno me parecería que fuera una ley y misericordia, pero no. Es porque todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Bueno, entonces dentro de esas leyes, incluso alguien que entraba en el lugar donde estaba una persona que había fallecido y después esa persona salía, los platos, los vasos, lo que tocaban esa persona, eso quedaba impuro, imagínense. Entonces el Señor les manda a algo y es algo bien extraño. Es uno de estos pasajes poco conocidos, pero que están aquí en la palabra del Señor y están en Números 19. Vaya conmigo al número 19. ¿Listo? Número 19. La palabra del Señor nos habla de las leyes de la santidad y la justicia. ¿Listo? Y dice la palabra del Señor. Perdóneme. Números 19. Estaba yo en Levítico. Números 19. Dice la purificación de los inmundos. Incluso dice aquí el subtítulo en la Reina Valera 60.
La historia es esta. ¿Por qué comencé hablando del agua? Y el agua, ¿por qué la relacionamos con Jesús? Y bueno, cuando ellos tocaban una persona o algo que estaba muerto, se les consideraba inmundos, impuros. Entonces el Señor les manda a sacrificar una vaca roja. Tenía que ser roja. Y esa vaca no, o era una novilla prácticamente, y esa vaca no podía haber sido usada para ninguna labor, otra labor. Tenía que ser pura y sin defecto, no podía tener ningún tipo de defecto. ¿Listo? Y lo leemos en Números capítulo 19, versículo del 1 al 5. Y dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, es decir, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Listo? Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. ¿Listo? Clave, la tenía que sacar fuera del campamento. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Listo? Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar. ¿Qué quiere decir? Toda la vaca tenía que ser quemada. Versículo 6. Y en el versículo 6 nos dice que no solamente tenía que ser quemada la vaca, sino que a la vaca quemada tenían que agregarle lo siguiente, en Números capítulo 19, versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata. Luego tomará el sacerdote madera, diga conmigo madera, hisopo, escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que coger esa vaca con la madera de cedro. No podía ser cualquier madera, tenía que ser de cedro, hisopo, ¿listo? Y con una tela escarlata, con un pedazo de tela escarlata, o sea, un pedazo de tela roja. Y entonces la llevaban y le metían esos ingredientes ahí cuando se estaba ardiendo la vaca, y eso también quedaba quemado. De eso quedaba una ceniza. ¿Listo? Ellos cogían la ceniza y la empacaban en un recipiente especial, ¿sí? Y después, con el tiempo, Números 19, 17, vamos por favor. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca, acuérdense que ya la habían quemado, la ceniza tenía que tener también, ya saben, madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Listo? O sea, la vaca como tal y estos 4 elementos más, estos 3 elementos. Y dice: de la expiación, y echará sobre ella el agua corriente en un recipiente. Entonces, ¿ellos qué hacían? Guardaban esa ceniza, y cuando alguien quedaba impuro por haber tocado un muerto, ellos cogían algo, o sea, un hisopo, realmente ahorita lo vamos a ver más adelante, unas ramas de hisopo, y cogían el agua, primero que todo un poquito de agua, y revolvían con un poquito de ceniza. Cogían unas ramas, ¿sí? La untaban y comenzaban a esparcírsela, a untarlo, ¿sí? A la persona que había quedado inmunda por haber tocado, o más bien, perdón, impura por haber tocado un muerto. Esa era la ley. Y uno dice: qué cosas tan raras, y qué tiene que ver. Pues yo quiero decirle algo, tiene que ver mucho con nosotros. Porque para nosotros, para podernos quitar el vestigio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, la única manera de que nosotros pudiéramos tener vida y quitarnos cualquiera de las contaminaciones que vienen con la muerte es a través del agua, y esa agua es Jesucristo de Nazaret. Amén. A través de lo que Cristo hizo. Y vamos a ver cómo se relaciona ese sacrificio de esa vaca con el sacrificio del Señor y los beneficios que tiene para nosotros. Amén. Entonces, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, que uno a veces le dice que una vaca o que un cordero, también cuando lo asimila, y que ellos tenían que hacer, y eso como con qué se come hoy para nosotros, qué representa para nosotros. Entonces, todo lo que está ahí, esas leyes ceremoniales tienen que ver con Cristo. ¿Listo? Con Cristo. Entonces, de tal manera que hoy vamos a ver qué elementos se necesitan para preparar el agua de purificación, porque con esa agua, con la ceniza, se purificaba la persona que había estado en contacto con la muerte, ¿sí? Y qué relación tiene que ver con Cristo, con lo que Cristo hizo en la cruz. Número 1, los elementos que vamos a ver, y están aquí en números. El primer elemento es la sangre. ¿La sangre qué? Que redime.
Diga conmigo, sangre que redime. Listo. Entonces, como ya vimos, una de las principales fuentes de contaminación para ellos era tocar un muerto o tener, ¿sí? Así fuera familiar. O sea, no es que no lo pudieran dolerse y no pudieran estar ahí con el familiar, solamente que después de estar ahí tenían que ellos cumplir con unos ritos. ¿Para qué? Para volver otra vez a estar ceremonialmente puros. ¿Listo? Entonces, el primer elemento que vamos a ver aquí, que les ayudaba a ellos cuando entraban en contacto con un muerto, porque aquí lo dice, Números 19, 11, 13 y 14, vamos a leerlo. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purifique, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que está en ella será inmundo. Incluso la ley decía que si habían elementos, alguien moría en un sitio, ¿no?, cerrado, y dentro de las vasijas que tenían, la vasija no estaba tapada, la ley decía que esa vasija quedaba también inmunda, quedaba contaminada y tenía que ser rociada con el agua. ¿Se acuerdan qué elementos tiene el agua? Vuelve a repetir conmigo. El agua tiene que tener la sangre de la vaca roja, tiene que tener madera de cedro, tiene que tener hisopo y tiene que tener escarlata. Números 19, 6. Déjame Números 19, 6 ahí, para que sepamos. ¿Listo? Luego tomará. Estos son los elementos. Y de eso, acuérdense otra vez, quiero que volverles a repetir. De todos estos elementos se quemaban, se hacía una ceniza, después con esa ceniza se le untaba agua o se revolvía con agua, y esa era el agua de la purificación. El agua de la purificación es la sangre de Jesús para nosotros, amén. Eso tiene que ver. Pero vamos a ver que cada elemento está allí y tiene una razón de ser. Y lo primero que vamos a ver aquí entonces es la vaca roja. Y dice que era una vaca alazana, perfecta, y que nunca hubiera sido usada para ningún trabajo. Lo vimos en Números 19, 2 y 3. Y tenía que ser sacrificada a las afueras del campamento. Esta vaca cogían la vaquita perfecta y la llevaban afuera del campamento. ¿Listo? Tengan cuidado eso. Y era una vaca roja. Entonces, la Biblia nos dice en Números 19, 6. ¿Listo? 19, perdón. Y esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. ¿Listo? La palabra aquí alazana, Números 19, 2. La palabra alazana o roja utilizada aquí para la vaca, si me lo pones aquí por favor, Números 19, 2, quiero que lo tengan ahí muy pendientes. La palabra alazana o roja, cuando vamos al original en hebreo, esa es la palabra, significa Adam. ¿Cómo qué significa la palabra? Adam. O sea, uno ve la palabra roja y cuando uno ve en el idioma original, la palabra es Adam. ¿Se acuerdan de alguien que se llamó Adán? ¿Sí? El primer ser humano, ¿no? Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a quién? Adán. Pues yo quiero decirles algo. Esta palabra Adán es la misma palabra de rojo. Es decir, cuando el Señor dice Adán, ahí cuando uno busca en el original dice rojo, ¿sí? Y cuando uno ve la palabra rojo significa Adán. Dice que tiene que ver esto. La vaca tenía que ser ¿cómo? Roja. ¿Qué significa esto? Eso nos está llevando y nos lleva a algo más que está en Corintios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, y la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, y cuando está hablando del último Adán está hablando es de Cristo. ¿Listo? El último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da ¿qué? Vida. Bueno, vamos enlazando entonces ahora sí. Entonces nosotros vimos que la vaca tenía que ser roja, y eso tipifica que aquí esa vaca representa que un día un inocente, al igual que la vaquita inocente, un día un inocente, y ese inocente es Jesucristo, vendría a morir por ti. ¿Y vendría a morir por quién? Pero ahí no termina todo.
Dice que la vaquita tenía que ser llevada a las afueras de Dios, de Jehová en la tierra y su plenitud. Los que no creen, los ateos, los que se digan satánicos, los que quieran creer en lo que quieran, le pertenecen a Jesús. Son posesión de Jesús, así no quieran creer. Pero solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús pasan a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, por más de que es posesión de Dios, está vendida y es esclavo ¿de quién? Del pecado. Entonces, como era esclavo del pecado, tuvo que venir Cristo y comprarnos nuevamente. Siendo de su posesión, viene y nos compra con precio de sangre, su sangre en la cruz. Por eso encontramos en 1 Pedro 1, 18 y 19 lo siguiente. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con precio de sangre. Y cuando uno va al Antiguo Testamento y mira el Antiguo Testamento y observa todo el Antiguo Testamento a la luz de lo que vendría a ser Cristo, entonces estos pasajes, como una vaca que es sacrificada fuera del campamento, comienzan a hacerse luz a nuestros ojos, amén. Y encontramos que Cristo vino a comprar tu salvación, y el precio de tu salvación fue su sangre en la cruz. Y por eso nosotros hemos sido redimidos, somos redimidos, porque estamos vendidos al pecado, pero Cristo nos compró con precio de sangre, y la gloria y la honra son para Él. Aleluya. Yo no sé qué me pasa en la vida, pero yo sé que ya fui redimido, amén. Y si yo me mantengo firme, pues obvio, esa redención me va a llevar a la eternidad con el Señor, amén. Pero eso para mí, pero también es para ti. Entonces, número uno, el primer elemento que vemos dentro de esas cenizas era la vaca como tal. El segundo elemento que vamos a ver aquí, vuelvan a Números capítulo 19, versículo 6, dice la palabra: y luego tomará el sacerdote, ya vimos la vaca, ¿no? Ahora vimos madera de cedro. ¿La madera de qué? Pues yo estuvimos investigando con mi esposa, que ya fue la que me abrió la luz cuando estaba leyendo este pasaje. Y encontrábamos que el cedro es una madera resistente a las enfermedades, a las polillas, a la putrefacción, y es conocida por su calidad. Y otra cosa que es conocida es porque del cedro sale un aroma fragante. Un aroma fragante, ese cedro del Líbano. Por eso la Biblia habla mucho del cedro del Líbano. Y el cedro del Líbano es una madera de la cual sale o se desprende un aroma muy agradable, y un aroma que es resistente a las enfermedades, incluso el material, perdón. Por eso es que encontramos en Cantares capítulo 4, versículo 11, lo siguiente: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Está hablando aquí el esposo de la esposa. Miel y leche han debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos es como el olor ¿de quién? Del Líbano. Y cuando está hablando del Líbano, está hablando del cedro. O sea que el autor aquí, Salomón, está diciendo: hueles delicioso, como el olor que sale de la madera del cedro del Líbano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, la palabra del Señor nos dice que Cristo fue muerto en un madero, en una cruz. ¿En una cruz de qué? De madera, de madera. Y la Biblia nos dice que en Efesios capítulo 5, versículo 2, lo siguiente: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nuestra ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El olor fragante de esa cruz no era por la madera, el olor fragante de esa cruz era por la sangre que estaba siendo derramada en esa cruz. El olor fragante que subió ante la presencia del Señor es Cristo siendo sacrificado por tus pecados y por los míos, amén, aleluya. Y ahí se cumple también lo que dice en el Antiguo Testamento. Déselo fuerte al Señor.
Ahora, nuestro Señor fue crucificado en una cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué es necesario recordar eso? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la cruz. Niegan la cruz, pero la Biblia habla de la cruz y realmente ese era el tormento para los romanos. Una cruz, no era un solo madero, era una cruz como tal. Y entonces incluso la Biblia nos habla de la cruz, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y el apóstol nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, si me lo ponen en la pantalla por favor. Dice: Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo la maldición en lugar de nosotros. La escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. ¿En un qué? Madero. Esto nos dice algo. ¿Qué es lo que Pedro escribiría más adelante? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros ¿qué? Sanados. No solamente en Cristo se cumplió literalmente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, incluyendo lo de la ley, que establecía que para que hubiera una purificación se necesitaba un agua que se revolvía con las cenizas de una vaquita roja, ¿cierto? Sin defecto, con la sangre que se quedaba ahí, junto con el cedro del Líbano, junto con el hisopo y junto con la escarlata, y que toda esa sangre que toda esa ceniza, se revolvía con esa madera. Y Cristo cumplió en el Nuevo Testamento tal como lo dice la palabra de Dios. Sino que esto nos dice algo. La madera aquí nos representa lo que está escrito ahí en Pedro, y es que por las llagas de Jesús tú y yo recibimos sanidad. Por las llagas de Cristo tú y yo somos sanos, somos curados. ¿Quién lo cree? No sé si vienes con una enfermedad, pero yo tomaría esta palabra para mí. Por las llagas de Cristo fuiste curado, dice la palabra de Dios. Y si Él lo dice, yo lo creo. Yo tomo esa palabra y digo: esa palabra es para mí, porque Cristo en la cruz se llevó toda maldición de enfermedad. Amén. Jeremías capítulo 3, 33, 6. Él dice: y os traeré sanidad. Mire que el versículo comienza diciendo: y os traeré sanidad. Sí, todavía dice lo mismo, no lo han cambiado. Primero comienza diciendo sanidad. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro amado Padre, o el Espíritu Santo, que es un solo Dios, nos trae sanidad directamente muchas veces. Él nos sana directamente. Y hemos escuchado y seguiremos escuchando milagros de sanidad. Amén. Yo he escuchado milagros de sanidad. Hemos orado por personas que se han sido sanas. Dice: y medicina. Quiere decir que a veces el Señor permite que tengamos que ir a la farmacia, o que tengamos que ir al médico, o que tengamos que ponernos en un tratamiento para sanarnos. Pero sea como sea, Él nos sana. Amén. Sea como sea. Ahora, cuando hablamos de que sea como sea, quiere decir esto: que cuando estamos padeciendo una enfermedad y estamos en Cristo, si es la voluntad de Dios sanarnos, directamente lo hará. Si es la voluntad de Él enviarnos a un médico, lo hará. Y si es la voluntad no sanarnos, ni aún con un médico, ni un tratamiento, ni una medicina, y Él determina que hasta ahí fueron nuestros días, que hasta ahí llegó nuestra historia aquí en la tierra de los vivientes, pues nos sanará. Porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 y 3, y dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? ¿Para qué? Sanidad, mis queridos hermanos. Versículo 3: y no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque la enfermedad vino por la maldición del pecado de Adán y Eva. Por eso es que vino la enfermedad al ser humano. Ahora no es que veamos a alguien y decimos: uy, es que usted está en pecado. No, ¿quiénes somos nosotros para eso? Y alguien va a estornudar y está muy estornudando muy de seguido: uy, no, hermano, como que usted está en pecado, usted quién sabe qué cosas hizo. No, mi hermano, toda enfermedad, toda, desde la más mínima hasta la más grave, vienen producto de la maldición del pecado. ¿Sí es claro?
Entonces nosotros no podemos juzgar a alguien que está enfermo y decirle sencillamente que está en pecado. Eso no está bien. Nosotros no somos quienes para decirle eso. Pero toda enfermedad sí viene fruto del pecado de Adán y de Eva. Y entonces dice la palabra del Señor y nos muestra aquí algo, que nuestros cuerpos pueden sufrir enfermedad. ¿Cuántos han sufrido enfermedades aquí? Levante la mano. Uy, veo unos que son muy sanos. Qué bendición, denos la fórmula. La mayoría, desde una gripa en adelante hemos sufrido. Y hay personas que aún siendo muy sanas, una gripa se los ha llevado. Yo conozco personas así. Entonces, no, conocí personas así, no, ya. Y esto nos dice algo. Cuando nos dice que Jesús se llevó toda maldición de enfermedad, es para que yo aprenda a confiar en Él, en que mi vida, mi salud está en las manos del médico de médicos. Yo debo ser prudente, y si me toca ir al médico, es prudente ir al médico. ¿Es falta de fe ir al médico? No es falta de fe ir al médico. Quiero hacerle claridad. Si tú vas al médico, no te está faltando la fe, estás siendo prudente. Lo que tienes que hacer es que vas para el médico y dices: Señor, si a ti te place usar a este hombre para sanarme, sáname. Amén. Eso es fe. Si a ti te place utilizar este medicamento para quitarme el dolor de cabeza, quítamelo, por favor. Y eso es fe. Amén. Y denle un aplauso al Señor, porque tú tienes la fe que vence al mundo. De tal manera que la madera utilizada en esa mezcla, en donde se cogía la sangre de la vaca, se le colocaba la madera de cedro que olía fragante, y la Biblia me dice que Cristo subió como ofrenda de olor fragante ante el Padre. Representa que nuestra salud está en las manos ¿de quién? Del Señor. Y yo ser prudente, y yo descansar en el Señor. Y si Dios determina que ya se acabó mi tiempo aquí, voy a estar allá en el cielo, donde jamás volveré a tener ninguna enfermedad. Amén. Porque como dijo por allá cierto cantante, en el cielo no hay hospital. Y es que es así. Pues no es necesario. No es necesario. ¿Sí es claro? Entonces, si nosotros vemos cómo la Escritura se nos abre el panorama de la Escritura, cuando nosotros vemos a Cristo en cada uno de los pasajes, incluyendo estos tan extraños como la ley de mandar a incinerar una vaquita roja con estos elementos, tiene que ver con Cristo. Amén. Ya sabemos, la madera significa sanidad para tu cuerpo y sanidad para mí, pero todavía quedamos con más elementos. Vuélveme a colocar Números 19:6. Tercer elemento que tenía que llevar esas cenizas que después se revolvían con el agua. Pierdan de mente eso, porque el agua es el que purifica, o sea, la mezcla. El tercer elemento, dice, es el hisopo. ¿El qué? El hisopo. La sangre nos redime, es decir, nos da redención, vida eterna. La madera representa que nuestra salud está en sus manos. Y ahora el hisopo que limpia. Número 3, hisopo que limpia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el hisopo es una planta pequeña, muy abundante en Israel, crece entre las rocas. Incluso primero se usaba como una planta aromática, como cuando uno va a la plaza y compra ¿cierto? Y compra aromáticas para hacer una infusión. ¿Listo? Que compra tomillo, que compra una cosa, que compra esas amarillitas, que no me acuerdo cómo se llama eso, y uno hace una agüita y todo eso, que le queda rica, agua aromática. Pues allá usan el hisopo y se sigue usando como aromática hoy en día. O sea, la planta sigue existiendo, pero no solamente la usaban como aromática, sino que también con la misma planta, por la forma de ser de la plantica, se presentaba para que ellos se hicieran manojos, un manojo de hisopo, y con ese manojo untaban y rociaban algo. ¿Listo? Para rociar. Hoy pues lo haríamos que con una brocha, por ejemplo, pero en esa época pues no la había. Ellos lo usaban, era un manojo de hisopo. ¿Listo? Para que tengamos, mire, tan bonito. En la palabra del Señor se nos dice que el hisopo fue usado incluso en Éxodo capítulo 12, versículo 22.
Y tomad un manojo de hisopo, mire, sí, un manojo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dindel y los dos postes con la sangre que estarán en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. O sea, el hisopo fue usado cuando el pueblo de Israel iba a salir, y entonces venía entonces la muerte para todos los primogénitos, y el Señor les dice: cojan un manojo de hisopo, y la sangre, ¿se acuerda que tocaba la del cordero? Tenían que ser rociadas sobre los dindeles. ¿Con qué? Con un manojo de hisopo. ¿Listo? El hisopo también era usado para cuando una persona había sufrido de lepra y se le pasaba, porque no había una medicina para la lepra, pero a veces las personas se curaban de la lepra. Entonces la persona, después de ser curado de la lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote. El sacerdote decía: sí, ya usted no tiene nada, pero no solamente era que le firmaban una carta donde decía: ya este hombre o esta mujer están limpios, no tienen lepra, puede juntarse con el resto de la sociedad. ¿Listo? Pero también, aparte de eso, ellos tenían que cumplir con un rito, y era de purificación, un ritual de purificación. Y el hisopo era usado para ese ritual. Levítico capítulo 14, versículo del 4 al 7. Y vamos encontrando la relación con el Señor Jesús. El sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas y limpias, y madera de cerdo, grana y ¿qué? Hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, dice aquí la palabra. Después tomará la avecilla viva del cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Listo? Sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Eso es otra historia, después hablaremos de esa avecilla. Cada cosa tiene una razón de ser, pero hoy el punto es este: que el hisopo se usaba para declarar que esa persona era limpia y pura, y que ya podía estar ante la sociedad. El salmista David dijo en el Salmo 51, 7. Entendemos ahora un poco más cuando el salmista David peca y se arrepiente, ¿cierto? Él dice: purifícame ¿con qué? Con hisopo, y seré como limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Perdónenme, es que aquí está haciendo mucho calor. ¿No? Aquí hay una unción poderosa, ¿quién lo cree? Ahorita les invito a que pasen y les van a dar cuenta de la gloria y la honra es para mi Señor. Y entonces dice que el hisopo era usado en aquella mezcla de la ceniza, ¿se acuerdan? Volvamos a Números 19. Y el hisopo también era usado para cuando se hacía otra mezcla para purificar al que había tenido lepra. Y la lepra representa pecado. Y el pecado hace algo, que la mente de la persona se cauteriza. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, fácilmente sus pensamientos son pensamientos feos. Y ay, pero yo ya conozco a Cristo y tengo pensamientos feos. Sí, puede ser. Por eso la invitación es que cada día te limpies con la palabra de Dios. Amén. Para que cada día laves tu mente, tu corazón. ¿Listo? Para ser claros. Entonces, la palabra nos dice entonces ahora en Cristo. Vamos a ver la relación que tiene este hisopo con Cristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 19, versículo 28 y 30. Después de esto, el Señor está crucificado en la cruz, dice: y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y escondiéndola en un ¿qué? Hisopo, se la acercaron ¿a dónde? A la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre es un vino que tiene unas características. No es el típico vinagre que nosotros conocemos aquí, que es para las ensaladas. Cuando habla de vinagre, no es ese vinagre, bueno, que uno piensa vinagre es como eso que uno usa aquí para las ensaladas en Colombia. No, vinagre es un vino que se ha agriado un poco, pero se podía consumir. De hecho, los soldados romanos tomaban de ese vino.
¿Listo? Para que lo tengamos claro. Mire, vinagre, y uno piensa es en lo otro. No, vinagre es un vino que se ha agriado un poquito. Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aquí vemos entonces el otro elemento que era usado, y era el hisopo. Y el hisopo se usaba para limpiar al pecador, se usaba para limpiar al leproso, y la lepra representa pecado, y el pecado cauteriza la conciencia de la persona. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando de que Dios quiere que nosotros seamos limpios de conciencia. Y la única manera de poder alguien ser limpio de conciencia es haber aceptado a Jesús en su corazón, es haberse sometido al señorío de Cristo. De hecho, incluso nosotros sí podemos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice la palabra del Señor que en el Señor, cuando Él nos salvó, dice aquí: mas por Él estáis en vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y ¿qué? ¿Cómo? Ustedes sabían que la palabra santificación tiene un sinónimo, y el sinónimo de la palabra santificación es limpieza. ¿Cuál es el sinónimo? Limpieza. Luego, ese hisopo representa que Dios nos estaba dando lo que necesitamos para tener mentes y hechos sanos, limpios ante el Señor. Si puede ser santo el Señor. Uno piensa que la santidad es algo por allá de la estratosfera, tal vez porque nos vendieron el concepto de la religión tradicional, que solo ciertos hombres, cierto, a través de la historia fueron santificados y que los llaman santos, cierto, o los elevaron a ese nivel de santos. Pero la Biblia dice que toda persona, que todo hombre, que toda mujer que cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, esa persona no solamente es salva, sino que en el momento de la salvación Dios le da lo necesario para que tenga una mentalidad limpia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Déselo fuerte. ¿Por qué necesitamos tener una mentalidad limpia? Porque si yo pienso en cosas limpias, voy a terminar haciendo hechos limpios. ¿Sí es claro? Porque la Biblia dice en Proverbios: tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual es él. Pero si tú te llenas de cosas que no son limpias, tarde que temprano vas a hacer las cosas que estás pensando. ¿Sí es claro? Si una persona comienza a meterse, y siendo creyente aún, y comienza a meterse cosas impropias, comienza a meter lascivia, comienza a meter pornografía, comienza a meter alcohol, comienza a meter droga, comienza a meter cualquier cantidad que le van a meter en su mente, le van a cambiar su mente, las perspectivas de su mente, esa persona terminará actuando de acuerdo a sus pensamientos. Eso es así. Antes de tú cometer un hecho, tú lo has pensado. Es así. Todos pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra del Señor nos dice que para que el pueblo pudiera estar purificado, se pudiera limpiar de la contaminación que trae la muerte, ellos tenían que preparar una mezcla donde iba la sangre de la vaquita roja, donde iba madera de cedro, donde iba hisopo. Y el hisopo representa que ellos tendrían que ser puros, y era la única manera de ser ceremonialmente puro y aceptable ante el Señor. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento que cuando Cristo estaba en la cruz, a Él se le acercó vinagre con hisopo. ¿Con qué? Con hisopo. Y esto nos dice a nosotros que la sangre de Jesús es la única que tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Y eso quiere decir nuestros pensamientos. Él ya lo hizo en la cruz, pero es deber de cada uno de nosotros estar todos los días buscando esa presencia del Señor. Porque si tú te llenas de cosas impropias, si tú nunca estás buscando, si en lugar de estar buscando de la palabra de Dios, estás ahí metido en cosas incluso incorrectas. Miren, mis hermanos, yo les digo algo. Yo no tengo nada en contra de videojuegos, yo nunca juego nada de videojuegos.
ni siquiera las cosas de esas de las escaleras. Uno, porque siempre pierdo. Yo no soy bueno para eso. Segundo, porque me quita el tiempo. Saben, me quita el tiempo. Yo todo lo que me quita el tiempo no va conmigo. Y tercero, porque he visto que muchos de esos juegos dañan la mente de las personas. ¿Qué hace un creyente jugando juegos que matan el uno al otro? Y es que uno ve, y es que ya parece hasta una película. No lo he jugado, pero lo he visto. Y suena, ¿no? Y suena el sablazo. Y apenas sale, la sangre sale así como con repetición, como uno ve en las películas. Yo digo, tremendo. Si en las películas ya se ve terrible eso, ¿no? Pero uno dice, una persona ahí con un aparato de 7 centímetros por 13, ese aparato tan chiquito le está contaminando la mente, hermano y hermana. Ese aparato le está metiendo lo que usted no necesita y usted se está contaminando. Y Cristo dice que Él ya pagó por ti y tiene lo suficiente para que tú te descontamines, pero Él no te va a obligar. ¿No te va a qué? A obligar. Imagínese cómo puede estar la mente de una persona que se la pasa matando psicológicamente ahí en un aparato a muchos, porque me imagino que la idea de ese juego es no dejarse matar y matar a los demás. Pues creo que es así, o si no se terminaría el juego, ¿no? Aquí en lo poquito que yo sé de eso, y digo que es poquito, pero me presento ante ustedes diciéndoles, es así. Yo no juego nada de eso. Nada. Y los que me conocen, mi familia, los juegos que trae el celular incorporados nunca los he abierto, porque me quita tiempo, no me gusta. Pero veo unas cosas que sí ya son desproporcionadas. ¿Qué le está metiendo? O la hermana o el hermano que se la pasa viendo novelas deprimidas. ¡Ah! ¿Cómo fue que le hizo el pancracio? Le hizo eso a la... No sé. Y sufre en la novela. De verdad. Yo he escuchado gente que dice, oiga, ¿usted en cuál temporada va? ¿Cuál es siguió lo que le hizo la tala esta, no? Terrible. Oiga, la gente cree tanto en eso que incluso yo veía el otro día que hay actores que les toca cuidarse cuando hacen actores de como la parte mala, que salen a la calle y dicen, ¿usted cómo le hizo eso? Ay. Mis hermanos, esos son obras malas. ¿Cómo no vas a estar deprimido después de ver tanto engaño junto? Eso se deprime cualquiera. La Biblia nos dice que Cristo pagó en la cruz para limpiar nuestras conciencias y nos la limpia. Él ya lo hizo, pero también nos toca a nosotros. Ahora, ¿por qué, pastor? Si Él ya lo hizo. Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando Pablo se presentaba a los Corintios, por ejemplo, él dice, a los santos llamados a santificarse. Y Apocalipsis nos dice, el que es santo, santifíquese aún más. Cristo lo hizo. La vaca allá con las cenizas, con el hisopo, representan que Cristo iba a venir en la cruz. Y Cristo vino en la cruz, tomó del hisopo para decirnos, yo quiero que tú vivas una vida con una conciencia limpia, una conciencia que agrade al Padre, que tus pensamientos que vienen impuros salgan rápidamente, porque tienes la palabra de Dios que te limpia. Amén. Amén. Si puedes tener pensamientos limpios. Cuando tú llega un pensamiento así como feo, cochino, porquería, reemplázalo con la palabra. Dile, Señor, yo no quiero tener este pensamiento. Que soñaste algo feo y se te quedó en la mente. Tan pronto te levantes, Señor, tú limpiaste mi conciencia con tu sangre. Amén. Haz ese ejercicio y tu mente se va a limpiar, porque tenemos que batallar constantemente. Eso no es que vaya a pasar, pero Dios tiene el remedio, y es ir allá a lo que Cristo hizo en la cruz y decir, tu sangre me limpia, tu sangre me redime, tu sangre me santifica y tu sangre me lleva a la eternidad contigo. Aleluya, Jesús, al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya.
Y por último, la tela escarlata. Números 19, 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. La tela escarlata era usada, o era uno de los colores o de los materiales usados por los sacerdotes. Éxodo capítulo 28, 5 y 6 lo dice de la siguiente manera: por lo tanto, dales tela de lino fino, de hilo de oro e hilo azul púrpura y ¿cómo? Y escarlata. ¿A quién? A los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que llevar esa vestidura con ese color en especial, listo, junto con otros colores. Esas mismas vestiduras fueron las que fueron puestas, o una vestidura de ese color fue puesta encima ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿Se acuerda que los soldados le colocaron una capa? ¿De qué color era? Vayan conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 28. Y desnudándole le echaron encima un manto ¿de qué? ¿Un manto de qué? De escarlata. Wow. ¿Sabes? Esto nos muestra algo. Número 4 y finalizamos. Tela escarlata que asegura disponibilidad permanente. ¿Qué quiere decir con disponibilidad permanente? Que Cristo es el mediador, que tú puedes saber y tener la certeza de que Cristo está intercediendo por ti ante el Padre, porque la palabra del Señor nos dice, cuando Cristo murió, dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta quién? Y cuando el Señor iba a partir, dijo: y no los dejaré solos, les dejaré al otro Consolador, al Espíritu Santo. Juan 14, ¿cierto? Y dice: no los dejaré huérfanos. Es decir, que la tela nos aseguraba el sacerdocio, y el sacerdote, el sumo sacerdote que Jesús, hacía esa función. Y es decir, que el sacerdote llevaba y comunicaba al pueblo con Dios, y esa es la labor que el sacerdote hacía, y el sumo sacerdote Cristo nos comunica con el Padre. Amén. Así que la tela escarlata nos ayuda a recordar que no estamos solos, y que todo el tiempo que tú quieras puedes ir a la presencia del Señor. Que aún en esos momentos en donde todo el mundo parece que se alejó de ti, hay personas que se han sentido así, que parece uno que estoy solo, pasando por momentos de tristeza, de angustia, de depresión tal vez. Quiero decirte que Dios te dice hoy: no estás solo, yo estoy contigo. Y en la cruz yo te dije que iba a estar contigo, que yo moría pero que iba a resucitar al tercer día, y que iba a estar contigo, que nunca ibas a estar solo. Y esa tela escarlata me ayuda a acordar del papel de Cristo como sacerdote, quien Él me acerca al Señor, quien Él se compadece de mis debilidades, porque Él fue tentado en todo, solamente que no pecó. Y Él sabe lo que se siente que alguien lo traicione a uno. Él sabe lo que se siente tener hambre. Él sabe lo que se siente tener enfermedad. Él sabe lo que se siente, no porque haya padecido enfermedad, sino que vio y se llevó las enfermedades sobre Él. Él sabe lo que se siente, y por eso se compadece de ti, y por eso te dice: no estás solo. Él prometió estar contigo, y lo que Él promete lo cumple. Aleluya. Ay, aleluya, Jesús. La tela escarlata nos ayuda a acordar que tenemos un sumo sacerdote que está con nosotros las 24 horas, los 7 días a la semana. Y cuando te sientas muy recontra triste, acude a la presencia del Señor, que Él está con los brazos abiertos diciéndote: yo soy el agua que te purifica y el agua que tú necesitas para que no te mueras de sed espiritual. Y la gloria y la honra siempre serán para Él. Amén. Aleluya. El agua de la purificación es Cristo. La ceniza que se revolvía con el agua significa que Cristo derramó su sangre por ti y te redime a ti y me redime a mí. La madera significa que nuestra vida y nuestra salud están en las manos del Señor. El hisopo representa que si podemos tener conciencias limpias y vidas limpias ante Él.
y la tela escarlata nos ayuda a recordar que Él te prometió estar contigo siempre y lo ha venido cumpliendo hasta el día de hoy y lo cumplirá por toda la eternidad. Amén. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento y aún estos elementos a la luz de Cristo, se hacen mucho más amplios y mucho más hermosos. Amén. Porque todo tiene que ver con el olor fragante, y ese es el olor de Cristo y el olor que podemos tener cada uno de nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos. Cuando vemos estos elementos y vemos que representan la obra de Cristo, solamente podemos hacer algo, y es agradecerle. ¿Qué tal si tú levantas tus manos al cielo y le agradeces al Señor y le dices: Padre, te doy gracias por ese sacrificio de tu Hijo amado, quien derramó toda su sangre en las afueras de Jerusalén, tal como tenía que ser hecho, porque la ley lo prescribía así. Y esa sangre me redime, me volviste a comprar, aunque yo estaba vendido en el pecado, aunque el pecado era mi amo y yo su esclavo. Tú me compraste, Señor, con precio de sangre, y te doy gracias. Y eso me hace acordar que ninguna circunstancia, por adversa que sea, puede con mi vida, porque yo ya he sido comprado con precio de sangre. Señor, también me ayudas a acordar que esa madera me ayuda a acordar de ese madero donde fuiste tú crucificado y por el cual tú dices que por tus llagas recibí sanidad. Levanta tus manos al cielo, la mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tomes en este momento, no por obligación, porque tú quién eres, tú quién soy yo, perdón, para que yo te diga qué tienes que hacer tú. ¿Quién soy yo para que yo te ordene algo a ti? Yo no soy nadie ante ti, pero sí suplico, Señor, ante ti, junto con mis hermanos, y clamo ante ti que tú eres el sanador. Y con esa mano, ahora colócala en la parte donde la tienes enfermedad en tu cuerpo, y vas a pedirle: Señor, por tus llagas tú me haces sano. Yo te pido sanidad para mi cuerpo, para mi estómago, para mis pulmones, para mi corazón, para, Señor y Dios, tal vez mi sistema reproductivo, Señor, para mis piernas, para mis músculos, mis huesos. Por tu sangre, Señor, tú me limpias, Señor. Pero dile así: Señor, yo quiero esa limpieza, esa sanidad, pero si en tu voluntad eterna, maravillosa, misericordiosa está, Señor y Dios, que yo tengo que partir, ayúdame a tener tranquilidad, porque yo sé que me voy para contigo y ya no tendré enfermedad jamás. Ayúdame, Señor, a que sea cual sea tu decisión, yo siempre te adore y te glorifique, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que nos ayudes a tener una conciencia tranquila, limpia. Y ahora coloque su mano en su cabeza y dile: Señor, quiero tener una mente limpia, unos pensamientos puros, para que mis acciones sean puras y limpias. Limpia mis ojos, limpia mis oídos, que ahí es donde entran muchas cosas, para que cada vez que entre algo inadecuado yo lo saque inmediatamente, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, porque esa tela escarlata me ayuda a acordar que ese manto que te pusieron cuando te vituperaban llevándote a la cruz, me estabas diciendo que no me dejabas solo, que me dejabas al Espíritu Santo. Y yo hoy tengo el Espíritu Santo. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya, Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Tomen asiento. Si tú hiciste esta oración de corazón, en el nombre de Jesús, yo declaro tu conciencia limpia si lo hiciste de corazón.
porque yo creo que si tú lo hiciste de corazón, el Espíritu Santo te escuchó y vas a tener la fortaleza para superar cualquier cosa que estás pasando en la vida. ¿Quién lo cree? Amén. Muy bien, mis hermanos. Lean la Escritura y cuando vean algo en el Antiguo Testamento, siempre digan: ¿qué me está mostrando de Cristo acá? ¿Qué me está mostrando el Padre? ¿Qué me está mostrando el Espíritu Santo? Amén. Y así la Escritura se nos hace ¡wow! Se nos amplía el panorama. Vamos a entregarle a nuestro Señor de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Voy a entregarle dándole gracias porque Él ha sido bueno, nos ha dado tanto y por eso nosotros diezmamos y ofrendamos, porque Dios nos ha bendecido. ¿Sabes? Cuando una persona realmente conoce al Señor, aún entrega sus finanzas al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que lo que tiene es porque Cristo se lo ha entregado y encuentra en dar una bendición tan grande, porque el dar es una condición de gratitud, es una condición de fe. Solamente dan los que tienen, ¿verdad? ¿Sabes por qué damos? Porque tenemos, porque Dios nos ha dado y nos ha concedido, y nos ha concedido un empleo, y como tenemos, apartámoslo de Él, dándole gracias a Él. Entonces, si tú quieres ofrendar en este momento, si tú quieres hacerlo a través de Nequi o de DaviPlata, también lo puedes hacer. Llena ese sobre de corazón, dile: Señor, gracias por este dinero que me permites depositar. Lo deposito con amor, con fe, con alegría, Señor, delante tuyo, en el nombre de Jesús. Se traigan los diezmos a la folí y haya alimento en mi casa. Martín. Si tú quieres hacer tu aporte a través de Nequi o DaviPlata, aquí aparecerán los números ahora. Y si no aparecen, igual me los preguntas o se los preguntas a otro que estamos aquí. ¿Sí aparecen? Búscalos. Muy bien. Y le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Dios dijo hoy en su palabra, nos decía: voy a hacer cosas grandes. ¿Quién lo cree? Dios va a hacer cosas grandes. Si tú dejas que Dios sea lo primero, lo que esté pasando en tu vida alrededor será pequeño, pero dale ese primer lugar al Señor. Amén. Bueno, aprendimos hoy un poquito más, gracias al Señor. Les queremos invitar para el día miércoles a nuestro culto a las 6 de la tarde y les queremos invitar también el día sábado a nuestra reunión de jóvenes. Los que necesiten hablan aquí con Felipe, que es el líder de jóvenes, y el día domingo nuestra reunión de domingo a las 9 de la mañana. ¿Listo? Les estamos invitando. Quiero darles aquí informarles. Ya puedes terminar, Martín, termina ya la grabación. Eso ya quedamos nosotros acá. Quiero compartirles que la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, ¿sí?, es una organización eclesial amparada bajo el Ministerio del Interior con la resolución 1922. ¿Listo? O sea que